te damos, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, las que podemos enumerar y las que ni siquiera a veces nos enteramos, porque son tantas, Señor, que no podemos mencionarlas una por una. Pero te bendecimos, te alabamos y rendimos nuestra vida a ti por todo lo que tú has hecho en nosotros. Señor, abre nuestro corazón a ser más agradecidos, a poder que el agradecimiento sea un sentimiento que esté ahí, Señor, en la superficie, listo para brotar, listo para, Señor, estar ahí siempre disponible, permeando todos nuestros pensamientos, permeando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Oramos por los niños, que tú los bendigas, bendice a sus maestros, a los hermanos que se han dispuesto a enseñarles. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden pasar los niños a su clase, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos en esta mañana. La verdad es que por el frío y el desfile del 20 de noviembre, dije, a lo mejor empezamos así con muy poquitos hermanos, pero casi que llegaron todos juntos. Y les agradezco mucho por el esfuerzo que hacen de estar en la casa del Señor. Pero bueno, es realmente mucho lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y vamos a leer esta historia que es bastante conocida y un poquito dura, pero el tema del agradecimiento, y es la historia de los 10 leprosos que fueron limpiados. Dice Lucas 17:11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, gloria a Dios por esta historia, hermanos. Y lo que nos demuestra, sí, lo primero que vemos es cuánta falta de agradecimiento hay en el corazón humano. Cuánta falta de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos da. Tal vez nosotros somos conscientes de las cosas por las cuales agradecemos, somos conscientes de nuestras acciones de gracias por las cosas que hemos recibido, pero nos pasa por alto que en realidad hemos recibido tanto, hermanos. Es tanta las bendiciones de Dios que cuando tú haces una comparación objetiva de todo lo que recibes y todo lo que agradeces, siempre quedamos a deber en nuestro agradecimiento. Y esta es una historia de cómo de 10 hombres, solamente uno tuvo la claridad mental. Solamente uno tomó la decisión de detener su camino y darle gracias a Jesús. Y eso, nada más eso nos deja pensando mucho, ¿no? Y pensando, hermanos, en la enfermedad, yo creo que todos hemos escuchado acerca de la lepra y conocemos un poquito. Hoy en día la lepra sigue habiendo casos de lepra. Estaba yo haciendo buscando ahí en internet lo que se sabe acerca de la lepra, y todavía hay algunos decenas de miles de casos de lepra que se van descubriendo. Y hay tres medicamentos que se usan todavía, que se están usando, que son la dapsona, la rifampicina y la clofazimina. Esos son 3 medicamentos muy fuertes que se toman durante 6 meses, y durante esos 6 meses hay una alta probabilidad de que los pacientes sanen. Pero en el tiempo de Jesús, y aún yéndonos más para atrás, lo sorprendente, a mí me sorprende cómo en la ley de Moisés
Dios dio leyes bien específicas acerca de esta enfermedad. En ese entonces no contaban con ninguno de estos medicamentos, no contaban con los estudios médicos que hay ahora, pero el Señor dio unas instrucciones, y yo creo que cuando tú ves las instrucciones te das cuenta que lo que el Señor quería evitar era la propagación de esa enfermedad, que se extendiera. Porque fíjense, si nosotros ahora apenas con la pandemia nos somos más conscientes de lo que nosotros está saliendo de nuestra boca, y qué fácil es que se contagie. Estaba yo viendo que la lepra, una de las formas como se contagia es eso, a través de también las partículas que salen de la boca y caen en la otra persona, y de ahí muchas veces es como se infecta. Entonces, en ese entonces, yo creo que era muy difícil estar enterado de cómo funcionaba esta enfermedad, de qué es lo que se tenía que hacer, pero Dios en su misericordia dio unas leyes bien específicas acerca de la lepra, y las encontramos en Levítico 13. No sé si alguien podrá leerlo. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Amén. ¿Alguien que lo pueda leer? 45 y 46. Sí, por favor. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su lugar. Amén. Qué duro. Vemos la respuesta a evitar el contagio. Yo no dudo, ¿verdad?, que hubo civilizaciones y hubo países y naciones que sufrían mucho por estas contaminación y por las plagas y ese tipo de cosas, porque no había un concepto como el que tenemos ahora acerca de la pulcritud, acerca de la limpieza, de la higiene. No había todo eso, entonces era muy fácil que se propagaran enfermedades. Y aquí la respuesta, vemos que Dios a través de Moisés da unas instrucciones que luego aislaban la enfermedad. Pero qué difícil para las personas que estaban enfermas. No imagino algo más fuerte y más duro para alguien en esa época, en el pueblo de Israel, encontrar una de esas manchas de lepra. Y cuando tú lees todo el capítulo 13 de Levítico, te das cuenta el proceso tan duro, tan penoso que era eso, y que finalmente culminaba con una sentencia de que tenías que dejar todo. No había de que, bueno, tienes una semana, ve haciendo. Era ya cuando el sacerdote daba el dictamen de que tú tenías lepra, tenías que abandonar toda tu vida. No había vuelta atrás, no había una conexión con esa vida que tú conociste, sino que era cortado, y tenías que estar afuera y tenías que vestir de cierta manera y tener cubierto, porque esta enfermedad es una enfermedad muy dura. Todavía ahí encuentran fotografías de las personas y te das cuenta cómo va maltratando y haciendo que la piel se pudra. Y entonces la piel, así en ese estado de putrefacción, se va cayendo, y entonces hay gente que pierde dedos, hay gente que pierde partes de la cara por esta enfermedad. Y cuando vemos a estos 10 hombres, ¿verdad?, dice que Jesús iba yendo de Jerusalén, iba yendo hacia Jerusalén, y pasó por una aldea entre Samaria y Galilea. Y entonces estos 10 hombres pues seguramente vivían en alguna región ahí, y estaban ellos acostumbrados, tal vez habían encontrado una comunidad para poder vivir juntos. Tenían que estar apartados de la sociedad limpia, pero a lo mejor ellos se podían juntar y vivir de esa manera y procurarse recursos y procurarse lo que necesitaran, y hasta abrigarse de la temporada de frío. Y entonces tal vez de ahí surge este grupo de 10 leprosos. Y lo primero que me llama la atención es, imagínense lo que costó para estos hombres dar con Jesús, porque ellos estaban viviendo su vida apartados de la sociedad, estaban apartados de sus vecinos, de sus familias, de sus amigos,
muy probablemente tenían mínimo contacto con la sociedad, donde se desenvolvía toda la gente, donde circulaban las noticias, donde circulaban los rumores, donde se enteraban las cosas, las noticias, buenas y malas. Ellos estaban cortados de todo eso, pero de alguna manera se enteran de que hay un hombre llamado Jesús y que tiene la fama y se ha hecho la fama de que tiene el poder para sanar. Y imagínense poder interceptarlo en algún lugar. Lo difícil que sería eso. Quite usted el WhatsApp, quite usted compartir la ubicación en tiempo real, ¿verdad? Ahorita tenemos nosotros esa función súper práctica, que alguien te manda su ubicación, dice ubicación en tiempo real. Entonces esa persona se va moviendo y a ti te va diciendo para dónde se mueve. Pero estos hombres, ¿cómo se enteraban a dónde iba Jesús? La clase de espionaje que ellos necesitaron tener para evadir a los grupos grandes de personas y para enterarse dónde andaba Jesús, dónde empezar a buscarlo. Y eso tal vez desde ahí empezó en ellos. Lo que vemos es que había un deseo muy grande de ellos de encontrarse con Jesús, y fuera lo que les iba a costar poder acercarse. No sé, en ese momento no lo menciona, ¿verdad? Si Jesús iba viajando y lo iba siguiendo una gran multitud de personas, porque si ese era el caso, pues a lo mejor era fácil encontrarlo, pero era difícil acercarse. Y entonces, en ese trayecto, yo imagino que cuando Jesús se trasladaba de una ciudad a otra, a lo mejor no era tanto el número de seguidores que llevaba, era un grupo pequeño, y esos hombres se enteran de que Jesús iba a pasar por ahí y se acercan a una distancia en donde le puedan gritar, pero no se acercan completamente. Hay otro caso de otro hombre que sí se acercó a Jesús con lepra, pero estos 10, entendiendo su situación y entendiendo la condición en la que vivían y siendo también conscientes de las leyes sanitarias y las leyes de Moisés y las leyes religiosas, ellos no se podían acercar. Y yo creo que había penas bastante fuertes. O sea, la Biblia solamente dice que tenían que vivir apartados, pero no dice qué sucedía si esas personas rechazaban esa ley, pero yo creo que había castigos fuertes. Y esos hombres se acercan lo suficiente como para clamar a Jesús por misericordia. Y qué importante, hermano, estar nosotros dispuestos a buscar a Jesús. Cuando nosotros, ¿verdad?, cuando tú vives en pecado, porque en la Biblia vemos que la lepra es una figura del pecado, y cuando te das cuenta de lo destructivo que es esta enfermedad, y cuando te das cuenta del tratamiento que mandó Dios para esta enfermedad, es fácil identificar que la lepra es un símbolo del pecado en nuestra vida, y cómo el pecado nos aparta de Dios y finalmente también nos aparta de las personas que amamos. Y entonces estos hombres se acercan solamente lo suficiente, dice que se quedan lejos, escondidos, y claman a Jesús para que tenga misericordia de ellos. Y la respuesta de Jesús es un poquito diferente, ¿no? Porque vemos a Jesús sanando de diferentes maneras a los hombres, y dice que aquí a ellos les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Solamente eso les dijo. Y muchas veces nosotros queremos ver a Dios obrar de una cierta manera en particular, ¿no es cierto? A veces nosotros tenemos una necesidad y estamos pidiéndole a Dios, y nosotros tenemos una idea de cómo tiene que Jesús responder a esa necesidad y cómo es la manera en que Jesús tiene que hacer las cosas. Otra persona que encontramos en la Biblia que también no estuvo muy contento con la forma como Dios había trazado el plan para sanarlo fue Naamán. Naamán tenía la misma enfermedad que estos 10 hombres, pero él era un capitán sirio. Él era una persona de guerra, y aparte era una nación que estaba en pleito con Israel, ¿verdad? Y Dios de alguna manera permite que él se entere que hay un profeta que era Eliseo en la tierra de sus enemigos de Israel, y él decide ir, conllevando toda la humillación que era eso para él, ¿verdad? Decide ir, y el riesgo que corría.
y buscar a Eliseo. Y cuando él llega con Eliseo, pues se molesta porque Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Una persona que estaba acostumbrado a que los hombres se le cuadraran y que toda la gente y que los batallones le respondieran siempre a lo que él estaba ordenando y lo que él pedía se cumpliera al pie de la letra. Y este hombre que llega con Eliseo a pedir una audiencia, a presentarle su caso, él pensaba que a lo mejor iba a ser así como todo un caso de doctor, no, pase en la oficina, siéntese, o no sé lo que se esperaba Naamán, pero ciertamente no se esperaba que Eliseo ni siquiera iba a salir a recibirlo, que iba a mandar a un siervo y que le iba a decir lo que tenía que hacer, y el resultado, lo que le pide que hacer era peor todavía de lo que él se imaginaba. Tenía que zambullirse, tenía que meterse en un río que pues no era el río más bonito que él conocía, era un río así medio feo, medio gacho. Y bueno, aquí en Chihuahua nosotros conocemos ríos así, ¿verdad? No nos cuesta mucho imaginarnos, realmente nosotros a veces nos cuesta imaginarnos un río bonito. Aquí hay muchos ríos así que apenas te llegan hasta los tobillos, y yo creo que el Jordán no era tan diferente de eso, porque este hombre se siente ofendido de lo que el hombre de Dios le ha pedido que haga para ser sanado. Y aquí lo que vemos con estos 10 hombres, hermanos, es que, bueno, Jesús en otra ocasión hizo lodo, ¿verdad? Escupió, hizo lodo y puso en los ojos de un hombre ciego. A otros los tocaba, a otros les preguntaba qué querían que hiciera por ellos y se los cumplía. Pero la respuesta de Jesús a este hombre, a estos hombres, a estos 10 hombres, era lo que tenían que hacer una vez que ellos fueran sanos. En el siguiente capítulo de Levítico 14 empieza a decir qué sucede cuando una persona era sanada de la lepra, que no era muy común. Quitamos del panorama, ¿verdad?, los medicamentos que les mencionaba, y que gracias a Dios encontré también el dato que desde el 1981 la OMS proporciona tratamiento gratuito de esta enfermedad, de la lepra. Pero en ese entonces era bien difícil ser sanado de la lepra. Era algo que no te ibas a pasar no iba a ser algo así como fortuito, pero había leyes y mandamientos que tenían que hacerse una vez que eras sano, una vez que tú veías a la enfermedad retroceder, una vez que tú veías que la enfermedad empezaba a ceder, tenían que ir con el sacerdote y mostrarse. Y entonces lo que Jesús les pide que hagan es que actúen como si ellos ya fueran limpios. Y hermanos, entendiendo que Dios no actúa siempre de la misma manera, nos toca a veces saber que Él nos va a pedir que tú actúes como si Él ya hubiera hecho algo. El primer paso que esos hombres dieron en dirección hacia el sacerdote, ellos todavía tenían la enfermedad. El primer paso que ellos dieron, ellos tenían que creer a algo. Jesús ni siquiera les dijo, ya están sanos, vayan. Solamente Jesús les dio una orden, pero esa orden representaba un proceso, representaba el ya estar sanos, y ellos tuvieron que creerlo, recibirlo para ellos. Y ese primer paso, hermanos, ellos no habían visto todavía la obra de Dios completada, pero ellos tenían que ir y actuar. Y a veces así Dios nos llama, hermanos. Queremos ver a Dios ya abriendo el Mar Rojo. Queremos ver a Dios ya con los ejércitos desbaratados. Y muchas veces Dios nos invita a dar pasos de fe, aun cuando no hemos visto la respuesta. Aun cuando todavía no ha sucedido algo que nosotros esperábamos, empezar a actuar como si ya hubiera sucedido. Y en eso consiste muchas veces la fe, ¿verdad? Como nosotros, basados en el carácter de Dios, en su palabra y en sus promesas, damos pasos creyendo que Él ya ha hecho lo que nos ha prometido, aunque no lo podamos ver. Y hermanos, yo creo que a veces nos imaginamos, ¿no?, el proceso de la lepra, y que eran inspeccionados por los sacerdotes. Dice que el sacerdote tenía que inspeccionar su piel.
y lo humillante y lo difícil que ha de haber sido eso. Yo no dudo, hermanos, que durante tantos y tantos años en el pueblo de Israel no habría sacerdotes en algunas aldeas, en algunos lugares, que carecían de toda empatía hacia estas personas. Que al momento de estarlos revisando era algo muy difícil. Y nos podemos imaginar, nosotros a veces se cuenta un doctor del seguro. Imagínense, un doctor del seguro ya que le faltan media hora para salir de su turno. Así que ya está cansado, que ya está harto. Fácilmente podemos imaginar que había sacerdotes con esta actitud, ¿verdad? Como los doctores que vamos en el seguro ahí, ya hartos de ver a las personas y que llega ahí y así todo. Ándale, pues ¿qué le pasa? Nada, sáquese usted. Ay, eso no es nada. Pues tómase unos paracetamoles y no sé qué. Y yo me imagino, hermanos, que estos hombres se dirigían hacia el sacerdote a poner, imagínense, a poner su vida en las manos de un hombre que los iba a juzgar si ellos podían regresar a su antigua vida. Ahora tanto, ¿verdad?, que tenemos nuestra filosofía de que nadie me puede juzgar, y la frase esa que se hizo famosa, ¿verdad? Solamente Dios puede juzgarme, y esa idea de que nadie tiene por qué meterse con mi vida, nadie tiene por qué decir si yo estoy bien o estoy mal. Aquí era todo lo opuesto. Tenían que ir en una actitud delante de estos sacerdotes, ¿verdad?, que los inspeccionaran. Yo creo que igual por la misma salubridad no había guantes de látex, no había, buenas tardes, pásele, sí, cállese la camisa. No, sí, vamos a... Yo creo que era un palo, así que, a ver, de vuelta. Y no tenían que rasurarse. Y ahí Jesús los estaba mandando a un proceso igual de duro. Ahí cuando tú ves el proceso de las personas que estaban ya limpias, era la inspección del sacerdote, y luego todavía tenían que estar 7 días durmiendo afuera de su casa, y después tenían que quitarse todo el cabello de su cuerpo y cambiar su ropa, y bueno, era algo bien difícil. Pero de alguna manera eso los estaba acercando más hacia lo que ellos anhelaban, hacia regresar a esa vida, hacia la sanidad. Y entonces estos hombres, me llama la atención eso, ¿verdad? Que ellos primero tienen que tomar la decisión de ir hacia ese sacerdote, ir hacia ese proceso tan difícil, todavía viendo su enfermedad. O sea, ellos tomaron la decisión de ir caminando, viendo sus llagas, viendo lo que el sacerdote iba a ver, creyendo, híjole, no, pues, o sea, voy a ir. ¿Para qué? O sea, yo quisiera que Jesús me sanara, y entonces ya si sano, voy. Porque ir a ver a aquel señor, no. Pero ellos tomaron la decisión, ¿verdad?, sin importar lo difícil que era. No fue algo fácil. Yo solamente lo que quiero hacer hincapié es que no fue una decisión fácil. Ellos, cuando empezaron a dar estos pasos, sabían a lo que se iban a enfrentar, y ellos preferían, si de alguna manera se pudiera, ya estar limpios cuando ellos tomaron ese primer paso. Pero no lo fue así. Estos hombres tomaron la decisión de ir, de enfrentar ese juicio delante del sacerdote, aún sabiendo que estaban enfermos, pero obedeciendo a la palabra de Jesús. Cuando nosotros tenemos ese llamado, hermanos, tenemos que poder tener esa fe de que no nos asuste el proceso, no nos asuste ese tratamiento, ese juicio, sino que podamos ir confiados en la palabra de Cristo Jesús. Y estos hombres, ¿verdad?, ahí yendo hacia dice que ellos de camino quedaron limpios. Qué sorprendente debe haber sido que ellos iban caminando, que ellos iban platicando qué iban a hacer. No sé si lo iban platicando, solamente lo iban a pensar qué iban a hacer, que iban a llegar 10 con un sacerdote que los había declarado impuros, y de repente aquellas llagas empiezan a sanar, y aquellos pedazos de carne que se habían caído muy probablemente se empiezan a restaurar, y empieza a salir en ellos una piel completamente nueva. Y en ese camino ellos iban allá, y su actitud de miedo y una fe tan débil y tan endeble, que iba creciendo con cada paso, y que conforme iban viendo el cambio en su piel, ellos iban
tomando fuerza y cobrando ánimo y viendo que el Señor Jesús sí había respondido y que lo que habían escuchado de aquel profeta de Nazaret era cierto, e iban pensando en lo que iban a volver a hacer, estaban pensando en todo lo que iba a poder volver a experimentar y volver a vivir y poder volver a ser parte de la sociedad y poder desarrollarse y ver a sus familias, a sus hijos, a sus padres, no sé, había de todas las edades, pero hubo uno que decidió tomar una decisión de detener ese camino. Aquel camino que lo iba llevando hacia la sanidad, aquel camino que lo iba llevando hacia su restauración. Él hizo un alto en ese camino y dio media vuelta para ir a dar gracias a aquel que lo había sanado, reconociendo que había sido Jesús, sin necesidad de haberles dicho yo te sano, sin necesidad de haber puesto su mano sobre ellos. Él solamente les dio una orden de que fueran y actuaran como si ya fueran limpios. Él reconoció que había sido ese hombre, el que había sido el medio que Dios había usado para traer sanidad. Y él dio media vuelta y regresó a darle gracias, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, dice ahí que él era samaritano. Y entendemos, ¿verdad?, por el contexto que vemos en los evangelios, que había una separación entre los judíos y los samaritanos, y había aunque habían sido del mismo pueblo, del pueblo de Israel. Samaria había sido un reino que se había separado y de alguna manera había perdido la parte y las promesas que Dios había hecho a Abraham. De alguna manera ellos estaban separados. Y entendemos cuando vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿verdad?, en el pozo. Entendemos que como que los samaritanos traían un relajo ahí con su relación con Dios. Traían un relajo acerca del templo y de las promesas de los patriarcas. Y tenían ellos un monte que les había hecho un rey para que no tuvieran que ir a Jerusalén. Y traían un relajo. Y este hombre, en medio de su confusión, él decide ir con Jesús. A lo mejor esa misma confusión y esa ambivalencia entre la ley de Moisés, los sacerdotes, el templo, todo eso, a lo mejor fue lo que abrió una puerta para reconocer a Jesús antes que sus otros compañeros. Porque tal vez los otros, si eran judíos, si eran personas de Galilea, ¿verdad? Recordemos que Jesús iba pasando, dice, una aldea entre Samaria y Galilea. Entonces, este hombre samaritano probablemente estaban por aquella región y los otros a lo mejor eran galileos. Y estos hombres están más familiarizados con los ritos y con el templo y están más familiarizados con toda aquella tradición, más familiarizado que el samaritano. Y aquellos hombres tal vez sabían que la ley lo que decía era que tenían que ir al sacerdote antes que cualquier cosa, antes que ir a cualquier otro lugar. Y no sé, tal vez habrá sido que ellos, enseguecidos por las normas, por vivir conforme a la ley, no pudieron reconocer a Jesús como la fuente de su sanidad. No sé qué fue lo que sucedió, hermanos, pero esos 9 personas no reconocieron, no pudieron darle gracias a Jesús por su sanidad. Solamente este hombre que había sido, este hombre que era extranjero. Y Pablo nos habla, ¿verdad?, en Efesios 2, vamos allí, en Efesios 2, hablando de la gracia, Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que esta es una descripción, ¿verdad? Pablo nos está dando una descripción de nuestra vida previa a tener un encuentro con Jesús, y es muy parecida a la lepra. Muertos, separados, sin una parte en las promesas de Dios. Dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y más adelante, a partir del versículo 11, empieza a hablar acerca de esta reconciliación, acerca de cómo nosotros, siendo extranjeros, nosotros siendo extraños a las promesas, por medio de la cruz,
nos hizo parte de esas promesas. Cristo Jesús nos hizo parte. Y hay una metáfora también que usa Pablo en Romanos acerca de un olivo, de un árbol que tiene la vida por dentro, ¿verdad? Y las ramas tienen acceso a esa vida, a esa savia que corre por dentro, y cualquier otra planta que no está unida a ese árbol, a ese tronco, no tiene parte. Y dice Pablo que así es el pueblo de Israel, que de ellos eran las promesas, que de ellos era el pacto, que ellos tenían la presencia de Dios, pero que debido a su desobediencia, ellos fueron arrancados y nosotros fuimos ahí injertados. Y gracias a Dios hemos sido injertados en la vid que es Cristo Jesús. Pero yo creo, hermanos, que el agradecimiento es el remedio para muchos males, el remedio en contra de la murmuración, el remedio en contra de la amargura, que nos va separando, que va secando tu vida, así como una rama, ¿verdad? ¿Por qué arrancarías una rama de un árbol a menos de que estén secas? Y yo creo que la amargura, la murmuración, el sentir la presencia de Dios a veces tan familiar, el perder el asombro por el ser parte del pueblo de Dios, te va secando tu vida. Y entonces dice que los judíos, esta parte del pueblo de Israel, es arrancado y nosotros somos injertados. Pero Pablo nos hace una advertencia de que nosotros también no nos durmamos, como decimos, ¿verdad? Aquí en México, no nos durmamos en nuestros laureles, en nuestro triunfo, no nos durmamos en la promesa de que hemos sido injertados, sino que mantengamos, yo pienso, un agradecimiento en nuestro corazón, constantemente, hermanos. Un agradecimiento porque hemos sido injertados. Es lo que necesitamos nosotros. El pueblo de Israel, ¿verdad? Pablo habla acerca de que después de esto van a ser ellos otra vez injertados y que va a ser de mucha gloria. Y habla, yo creo que Pablo tenía un corazón por su pueblo Israel, por sus hermanos judíos, pero Dios le había puesto una carga y lo había enviado a los gentiles, y lo podemos ver ahí en Efesios 2, lo podemos ver en Romanos 11, hablando acerca del pueblo de Israel. A mí me sorprende que incluso ahora, o tal vez a lo mejor ahora más, hay alguna parte de la iglesia diciendo que ya nada que ver el pueblo de Israel con Dios, con las promesas, con el pacto. Y Pablo es bien claro. Lo que dice Pablo ahí en Romanos 11 es que es un tiempo, fue un momento que Dios permitió que el corazón de ellos fuera endurecido para darnos lugar a nosotros. Y cuando Pablo está explicando esto y está diciendo cómo, y como que tratando de explicarle a los romanos cómo es que ellos han sido injertados y cómo es que los judíos fueron quitados, y tratando de explicar cómo la cruz es la respuesta y el medio que Dios usó para de los dos pueblos hacer uno, prorrumpe en una alabanza ahí en Romanos 11, ¿verdad? Que exalta la manera de pensar acerca de Dios, de la manera como Dios, Él tuvo esta idea primero antes que nada. Y estamos muy agradecidos, hermanos, y yo cuando veo esto, que este hombre, el único que se regresó para dar gracias, era un extranjero, ahí que nosotros podamos ser de aquellos extranjeros, ¿verdad?, que reconocen que Dios es el que nos ha dado toda buena dádiva, que Él es el que ha dado de nosotros toda nuestra vida. Y Jesús no hizo nada en particular por él, hermanos. No hubo, este hombre que se regresó no fue el que estuvo más cercano de Jesús, no fue el que Jesús le puso la mano en el hombro. A todos les dio lo mismo, nada hubo en particular. Él también iba en rumbo a ese sacerdote a mostrarse para poder ser reintegrado a la sociedad, y él fue el que se regresó. Y hermanos, qué fácil es arrodillarnos cuando tenemos una necesidad, pero qué difícil arrodillarnos cuando una vez que hemos visto la promesa cumplida. Se nos olvida. Cuando tú tienes una carga y una petición en tu corazón, es bien fácil levantarte en la mañana para orar. Es bien fácil constantemente estar orando. Señor, cumple tus promesas, haz esto, Señor, por favor. Y es bien fácil entrar en adoración, y es bien fácil poder conectarnos con Dios pidiéndole que Él tenga misericordia de nosotros. Pero cuando empezamos a ver, ¿verdad?, la respuesta de Dios, cuando empezamos a andar
y ver las promesas de Dios cumplirse es bien difícil, hermanos. Nos vamos enredando en todo lo que se viene después de que el Señor cumple una promesa. ¿Cuántos les ha pasado? Y yo sé que muchas veces nos sucede que estamos orando a Dios por un proyecto, que estamos orando a Dios por un trabajo, y cuando lo estamos pidiendo estamos ahí clamando y es bien fácil buscar a Dios. Pero una vez que Dios contesta la oración, los afanes del trabajo, los afanes del proyecto, los afanes de esa oración contestada nos hacen olvidar aquella conversación, aquella relación que teníamos con Dios, que se gestó durante la necesidad, que se gestó durante la enfermedad, que estuvo ahí creciendo. A ver cómo se va expandiendo la lepra, ¿verdad? Que nuestra relación con Dios iba creciendo y era fácil pedir que venir a la iglesia, venir a la reunión de oración, pero una vez que vemos la respuesta, se va volviendo cada vez más distante, cada vez se va volviendo más lejano esa relación con Dios. Porque en nuestro corazón algo sucede. Yo les comentaba la semana pasada, ¿verdad?, cómo Moisés habló con el pueblo antes de que entraran a la tierra de Canaán. Les dijo que no se olvidaran. La advertencia al pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida era que no se olvidaran de Dios. Es más fácil recordar y ser conscientes de Dios en el desierto cuando tenemos la columna de fuego y de humo y esa nube guiándote. Es más fácil reconocerlo, es más fácil ser consciente de tu dependencia de Dios en medio de la necesidad, en medio del dolor. Pero hermanos, es un hermoso sacrificio el agradecimiento cuando las cosas van bien. Cuando tú has recibido la respuesta a tu oración, hermanos, es algo que necesitamos hacer, es algo que es como una ofrenda de olor grato a Dios, ¿verdad? Y no por menospreciar cuando Dios nos mete en las pruebas, en el horno de aflicción y lo buscamos, no es por menospreciar eso. Pero yo creo que hay un aroma especial en el pueblo de Dios cuando le da gracias y no se olvida de Dios aún en su bendición, en medio de la bendición, ¿verdad? Hay un himno muy hermoso, un canto que se llama Mi Tributo, escrito por un hermano que se llama Andraé Crouch, y él escribió este canto. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y dice: ¿cómo agradecer todas las cosas que Él ha hecho por mí? Dice: ni las voces de 1,000,000 de ángeles podrían expresar la gratitud que yo siento. ¿Sí lo han escuchado ese canto? Y dice: a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho por mí. Y eso, hermanos, nos familiarizamos con lo que el Señor ha hecho por mí. Nos familiarizamos, se vuelve cotidiano y común el poder entrar a su presencia, siendo que antes habíamos sido extranjeros, advenedizos, siendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se vuelve fácil, nos familiarizamos tanto con la presencia de Dios que la menospreciamos. Y esta palabra, así como que cuando la decimos así suena muy fuerte, pero es simplemente apreciar menos. Tú aprecias menos algo con lo que estás en contacto constantemente. Tú aprecias menos algo con lo que siempre está a tu disposición. Y el hecho, hermanos, de que el Señor se haya hecho dispuesto a nosotros, el hecho de que Él se haya abierto las puertas y tengamos libre acceso a su presencia, al trono de misericordia, no es para que nosotros lo hagamos menos. Debemos voltear hacia nuestro corazón y encontrar el agradecimiento, tal vez inicial. Lo primero que experimentamos al vernos ahí, cuando aquellos hombres iban caminando y iban viendo cómo las llagas iban desapareciendo, esa sensación, ¿verdad? Qué emocionante para esos hombres, pero que nosotros busquemos esa emoción, ese agradecimiento, y lo pongamos en obras, como decía al principio, acciones de gracias, impulsadas por un sentimiento que debe estar a flor de piel en todos los cristianos.
debe ser lo que debe estar por encima, debe ser lo que debe estar rodeando cada pensamiento que cruza nuestra mente. Tiene que ser todo pensamiento y toda reacción a nuestra vida debe estar marinada en un agradecimiento a Dios. Nuestra vida no es igual. La vida de una persona con el agradecimiento en su corazón no es la misma que una persona que permite que la amargura, que la insatisfacción se vaya acomodando en su mente y vaya llenando toda su cabeza, y entonces eso es en lo que todas las cosas que vivimos ahí le dan vueltas, ahí se van empapando de ese aroma, de esa salsa, por así llamarlo, ¿verdad? De lo que la insatisfacción, de la amargura, de todo eso, hermanos, tenemos que voltear a ver y buscar en nuestro interior el agradecimiento y decir: Señor, que ese agradecimiento no se pierda. Tenemos que buscarlo, es a través de un ejercicio, hermanos, de estarlo practicando. Acciones de gracias, acciones es algo que se practica y el agradecimiento es algo que sentimos. Pero, ¿verdad? Necesitamos, yo creo que una cosa lleva a la otra, pero no puedes hacer una sin la otra. Y necesitamos nosotros practicar acciones de gracias, y a través de esas acciones de gracias nuestro agradecimiento, nuestra sensación crece, y conforme crece también deben crecer nuestras acciones de gracias, y eso es lo que va creando una vida vivida en agradecimiento, y que podamos decir así como el escritor de este canto, ¿verdad? A Dios sea la gloria. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Decimos: gracias, oh Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste en nuestras vidas. Queremos que el agradecimiento sea algo constante en nuestra vida. Que el agradecimiento sea algo tan fuerte que nos detenga, Señor, de nuestra caminata hacia alcanzar tus promesas, tu bendición, hacia ver, Señor, nuestras oraciones contestadas. Que el agradecimiento nos haga detenernos, ir a arrodillarnos delante de ti para darte gracias. Que no haya nada más importante, Señor, que el agradecerte, que el decirte gracias, Señor, el entregarte nuestra vida. Arrodillarnos, Señor, y decirte: mi vida es tuya, te pertenece. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Amén. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas. Gracias. Que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud.
lavado. Fue esa sangre, Dios, la que nos hizo sanos, la que nos hizo limpios. Fue tu poder el que nos liberó. Gracias, Señor. Amén. ¿Saben? Cuando alguien era limpio de la lepra, y muy probablemente esos hombres tuvieron que hacer esto mismo, Dios designó y les dijo que era lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que tenían que hacer era tomar dos aves, y a una la mataban y a la otra, algo bien extraño, la rociaban con la sangre de aquella ave muerta y lo iban y la soltaban. Y por difícil que nos cueste a nosotros entender esto, creo que fue revelado en la cruz del Calvario que la sangre de Cristo Jesús nos hizo limpios. Y por más difícil que pudiera ser la lepra, hermanos, déjenme decirte que nuestro pecado, que el pecado que está en nuestro corazón era mucho más difícil de limpiar. Era una enfermedad y una bacteria que se hizo inmune, que se hizo resistente a todo medicamento, a todo antibiótico, de todo, y no teníamos esperanza. Y fue solamente la sangre de Cristo Jesús, y al rociarnos y al ser sumergidos en ella, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que podemos ser limpios. Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Oh Dios, porque no fue solamente una palabra, no fue solamente una promesa, fue una acción, que tú entregaste todo por nosotros.